Bueno. Buenas noches, esperemos que asomen los compañeros. Buenas noches, Inge. Buenas noches, esperemos unos 2 minutos a ver que asomen. Bueno, Inge. Ya se está grabando también. No asoman, se han perdido. La otra compañera también se ha perdido. Entonces estábamos viendo nosotros el día de ayer, para hacer un resumen rápido, lo concerniente al capital de trabajo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ahí sí no le distingo. Doménica Bustos dice. Doménica se llama. Ya, entonces estamos viendo lo referente a esto, ¿no? A este manejo del capital de trabajo, que es la actividad diaria en la parte financiera de las empresas. ¿Harán el favor de prender las cámaras? No sé si me oye la otra persona, como es, dice ahí Doménica. ¿Sí me oye? Sí, Inge. No, pero hay otra compañera ahí que dice ahí Doménica Bustos. ¿Me oye Doménica es? No me contesta. Hay un sinnúmero de cuentas que están dentro del activo circulante, ¿no? Dentro del activo circulante o corriente. Asimismo, dentro del pasivo corriente o circulante. Está dentro de su estructura. Entonces, nosotros nos resumimos únicamente en lo relacionado no sé quién será esa persona. Sí. Aquí el activo corriente circulante, este se divide en disponible, que es el efectivo de la empresa, en exigible, que es todo lo relacionado por cobrar, todos los derechos de cobro, y también en el realizable, que viene a ser la parte de esta cuenta, que es objeto del negocio de muchas empresas, como es el inventario de mercaderías. Esta parte de estas de mercaderías, que tiene su gran importancia, porque eso es lo que se comercializa. Y la estructura del pasivo corriente o circulante. Hay cuentas, cada cuenta se reflejará en la parte contable de cada empresa. Nosotros no podemos establecer y determinar obligatoriamente las cuentas. Eso es una parte equivocada que existía anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí, como pasivo circulante, cuentas por pagar a proveedores, otros documentos por pagar, acreedores bancarios o préstamos bancarios a corto plazo,
anticipo de clientes, el IVA causado, bueno, ya cada empresa establecerá. Ya hemos visto nosotros cómo establecemos, cómo hemos manejado eso. Sí, en una parte en la cual, al hacer esta relación de estos dos componentes del activo corriente y del pasivo corriente, ¿sí? En la cual, al aplicar la fórmula del activo corriente, eso, nuevamente le repito, eso es lo que tiene que trabajar diariamente la empresa, ¿sí? En obtener un capital de trabajo, un capital neto de trabajo positivo. Es decir, que sus activos corrientes o circulantes sean siempre mayores que sus pasivos corrientes o circulantes. Eso ya son actividades, son gestiones, son acciones de la empresa, de cada uno de los departamentos de la empresa. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Entonces, dentro de eso tenemos nosotros esta parte, ¿no? La rentabilidad y tenemos también el riesgo. El riesgo. ¿Sí? En el manejo del capital de trabajo tiene una relación directa con la rentabilidad y el riesgo. ¿Y en qué se fundamenta? Se fundamenta en dos postulados referentes. No se olviden, nosotros en lo que tiene que ver un balance, ¿no? Un balance general. A ver, pasemos donde teníamos nosotros nuestro documento que estábamos haciendo ayer. Ese pequeño ejercicio que hicimos. Este pequeño ejercicio. Aquí tenemos nosotros un balance, ¿no es cierto? El balance general. Tenemos activos y tenemos los pasivos. Y más abajo tenemos el patrimonio. Patrimonio. Ya. El financiamiento de los activos es con pasivos y patrimonio. Los pasivos representan recursos ajenos y el patrimonio representa recursos propios. Eso es lo que forma parte del activo. No se olviden, ¿no? No se olviden, balance general. En definitiva, ¿en qué se resume el balance general? A ver, ¿en qué se resume el balance general? Activos, pasivos y patrimonio. No, ¿en qué se resume? Matemáticamente. Que los activos tienen que ser igual al pasivo y ¿Cómo se patrimonio. llama eso? ¿Cómo se llama en matemáticas? La ecuación contable. Una ecuación, en una ecuación. Al activo es igual al pasivo más patrimonio. En una ecuación contable. La contabilidad de las empresas de cualquier entidad, de cualquier organización, de cualquiera, es simplemente al final es una ecuación. Y es una ecuación de primer grado, es una ecuación lineal, pero que tiene que estar igualada porque toda ecuación es una igualdad. En eso se resume. Entonces, estamos haciendo nosotros referencia aquí. ¿Cómo se financian los activos de una empresa? A través de pasivos y a través del patrimonio. Porque ¿de dónde aparecen los activos? No es que van a aparecer así nomás. Entonces, cuando se inicia una empresa, hay una aportación de los socios, de los accionistas, que aportan ya sea con dinero o aportan con bienes. Eso pasa, esa aportación de los socios pasa directamente a formar parte del activo. Y aquí se va financiando el activo con estos recursos propios. Y luego se recurre a recursos ajenos. Es decir, al endeudamiento. Entonces, estos niveles que hay que cuidar, sobre todo lo que es el endeudamiento, le aconsejan que se endeude, pero hasta cierto grado, hasta cierto porcentaje. ¿Sí?
Entonces, dentro de las finanzas, ¿cuál es la recomendación en cuanto es al endeudamiento? Porque nosotros necesitamos, toda empresa necesita, va a recurrir al financiarse a través de terceros, ¿sí? A través de recursos ajenos. La recomendación que hace la técnica financiera que una empresa máximo se endeude en relación al 40% del total de sus activos. Aquí es un manejo de gestión financiera. ¿Sí? Y que de este 40%, aquí tenemos nosotros dos tipos de deuda. ¿Sí? Entonces, una empresa, el endeudamiento. Este es el endeudamiento. Para las empresas que no sobrepase el 40% del total de sus activos. Aquí tenemos los activos. Y que, como hay dos deudas, la deuda a largo plazo solo es recomendación. La deuda a largo plazo sea mayor que la deuda a corto plazo. Esto es lo que da la técnica, esto es lo que recomienda, no es como le digo obligación, porque toda la ciencia, sí, todo lo que nosotros encontramos en las distintas ciencias son recomendaciones. Y como esa ciencia ha sido analizada, ha sido estudiada y por eso se ha escrito, sí, ahí viene la otra situación que nosotros tenemos que aplicar. Idearnos para aplicar esas recomendaciones, esas técnicas, esos métodos, esos procesos dentro de eso. Entonces a veces se complica esto. Entonces hay empresas que por sus necesidades sobrepasan este 40% de endeudamiento y ponen en peligro los activos de la empresa. ¿Sí? Y asimismo, muchas empresas ¿sí? tienen este endeudamiento mayor. El que es, estas deudas a corto plazo son mayores que las deudas a largo plazo. Entonces ahí vienen los inconvenientes porque tiene que pagar en menor tiempo esas deudas a corto plazo. Y muchas empresas tienen que su pasivo, en este caso su pasivo corriente o circulante, que son deudas a corto plazo, son mayores que sus deudas a largo plazo. Este endeudamiento, la recomendación es para las empresas. Esta es una recomendación universal, no es solo para nuestro medio. ¿Sí? Asimismo tenemos nosotros en la parte personal, ¿no? El endeudamiento. Personal. Igualmente es el 40%, que no sobrepase el 40% del total de los ingresos. Esto es en la parte personal de cada persona, de cada familia. Lo que le recomienda es endeudarse como máximo un 40% del total de sus ingresos. Entonces, si nosotros decimos, ¿sí? que usted gana $1,000,
Entonces usted se podrá endeudar máximo el 40%, es decir, $400. Podremos acatar esta recomendación, poner en práctica esta recomendación. Ahí está. Hay personas, hay familias que se endeudan de más y luego, ¿sí?, están en graves problemas, están en dificultades por los endeudamientos, porque no toman en consideración estas recomendaciones. Ahora, el endeudamiento de los gobiernos del Estado. Del gobierno o del Estado, ¿no? O Estado. Los gobiernos. Entonces aquí dice el famoso endeudamiento que nosotros oímos que nos da dolor de cabeza. El endeudamiento del país es tanto, endeudamiento, sí. ¿Cuál es la recomendación para los gobernantes, para las personas que están en la administración del Estado y que son los que manejan o que tienen que manejar lo referente a la parte, a las políticas económicas, a las políticas financieras, a las políticas tributarias del Estado? Es el 40% máximo. Sí. El 40% del Producto Interno Bruto. Y por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, ¿sí? Pues aproximadamente tenemos nosotros es de 110,000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, nosotros máximo sería unos 42,000 millones de dólares de endeudamiento, porque es el 40%. De 110, no, aproximado. El dato exacto no tengo. Sería aproximado unos 43, 44 mil dólares. Pongamos 43 mil dólares. 43 mil millones. Mil millones. ¿Sí? Porque lo que es el 40% del Producto Interno Bruto. Pero aquí vienen estos desfases. Tenemos nosotros un endeudamiento que sobrepasa los 65 mil millones. En este instante. El endeudamiento. Por eso tenemos graves dificultades, ¿sí?, en el endeudamiento, porque tenemos que pagar. Igual en cualquiera de estas circunstancias hay que pagar. Entonces, ¿qué tan difícil, qué tan complicado, ¿sí?, es poner en funcionamiento, aplicar adecuadamente, llevar a cabo la gestión óptima para poder tomar en consideración la recomendación que hace la ciencia. En este caso, la ciencia financiera. Esto es universal. Esto es en todo el nivel. Hay muchos factores que afectan. Muchos factores. Sí, no es que sea, es bastante complejo. Hay porque se pueden presentar, a veces se presentan algunas dificultades graves de los países en las cuales, como parte de su salvación, de su mejoramiento, necesitan endeudarse más. Puede que ocurra de estos fenómenos naturales, sobre todo en los países que son subdesarrollados. ¿Sí? Y se tenga que recurrir. Si se presentan estos fenómenos naturales, se necesita recurrir a un endeudamiento para poder reactivar lo que está afectado. Y por eso tiene que manejarse, tiene que administrarse adecuadamente
los recursos financieros. Tiene que administrarse los recursos que tiene, en este caso un país, los recursos que tienen las empresas. Bueno, las empresas privadas es muy poco, ¿no? Las empresas privadas que hayan tenido un mal manejo financiero, porque ellos son muy cuidadosos dentro de eso, ¿sí? Mucho más son las entidades públicas que tienen un manejo de sus finanzas terrible, pésimo. ¿Sí? Entonces, las empresas, muy raro las empresas privadas. Lo que sí les ha ocurrido que por estos factores externos se han visto afectados. Y algunas todavía han quedado de las empresas por esta cuestión de la pandemia, algunas empresas tuvieron que desaparecer, tuvieron que cerrar y no lograron un mayor financiamiento o pudieron haber obtenido, pero no se arriesgaron a hacerlo por la imposibilidad de poder cancelar la misma. Así sucede. Pero esta es la recomendación. 40%. Empresas, familias y estados. Ya. Entonces nosotros aquí ya dentro de lo que es el manejo del capital trabajo tiene esta relación con la rentabilidad y el riesgo. Y por ende nosotros a mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Sí? Eso está determinado. Cuando hay más rendimiento, más rentabilidad, el riesgo es mucho más alto. Entonces, y por eso se establece esta relación. Ya vamos a poner esta relación. Ingeniero, disculpe un tema. Sí. Recuerda, le había indicado que yo tengo, bueno, me matriculé en otra materia de intersemestral. ¿Podría desconectarme un momento? Bueno, apagar la cámara para poder platicar con el docente, porque es la primera clase que tengo el día de hoy. A Bueno, ver si siga, no, siga nomás, siga si no nomás. voy a tener inconvenientes, sino para tomar la materia normal en el Ya, semestre. ya, siga nomás. Gracias, muy amable. Ustedes para que revisen estos documentos, que es una parte teórica, ¿no? Lo que estamos diciendo, conversando aquí, también esta parte de eso está dentro de eso. Entonces vamos a esta parte de lo que es ya la parte práctica de él, en lo que respecta al capital de trabajo. Entonces, generalmente, los activos corrientes generalmente, no todos, son financiados con recursos también ajenos, pero a corto plazo. ¿Sí? Por ejemplo, se financia las mercaderías con los proveedores, que es a corto plazo, y la empresa tiene que generar luego, a través de su actividad de ventas, tiene que generar los recursos para pagar a los proveedores, asimismo, en ese plazo corto establecido y definido. Ya, entonces aquí tenemos esta Ingeniero, relación. Sí, dígame. disculpe, tengo una duda que, bueno, me llamó bastante la atención por el tema del endeudamiento del gobierno. Hoy en la mañana escuchaba en las noticias que actualmente estamos con un boom del petróleo y que se debería aprovechar para tratar de solventar el déficit que tiene ahorita. Más o menos, no sé si estoy bien al respecto. Sí, pero a ver, es que, a ver, ¿cómo? Para poderle explicar, verá, en nuestro medio, sí, como les había dicho, nosotros para opinar, para dar una opinión, y mucho más en estos temas que son tan complicados, sí, se debe tener un alto conocimiento. Yo en lo personal, por ejemplo, en lo personal no les creo mucho a los economistas.
porque los economistas son subjetivos. ¿Sí? Entonces, lo que se establece dentro de ellos son teorías económicas. Y que siempre, no sé si usted, no, bueno, dentro de lo que usted ya, con su uso de razón, cuando se inició todo eso, ha pasado algunos gobiernos, ¿sí? Ha pasado y esos gobiernos, de acuerdo a su inclinación política, han aplicado una determinada teoría económica en la cual dio o no dio resultados. Sí, son muy subjetivas. Siempre opinan. Vean, lo que les estaba diciendo ayer. Para solucionar una de las soluciones del problema de la economía, de uno de sus macroindicadores como es el empleo, el subempleo, una de las soluciones es la inversión, no hay más. Es que hablamos nosotros técnicamente, no hablamos en forma subjetiva. ¿Sí? Ya, de esa parte como introducción. Ahora, tenemos nosotros el petróleo, pero tenemos nosotros el petróleo que está también dentro de esa zona protegida del Yasuní y que nos va a tocar sacar ese petróleo. ¿Sí? Nos va a tocar sacar ese petróleo. Ahora, eso está usted sabe, la parte del petróleo está en las condiciones del mercado. No es un boom petrolero. Tuvimos un boom petrolero, sí, y no supimos aprovechar. Deberíamos nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, deberíamos aprender a los árabes. Ellos, la palabra esta, ¿no? Que va entre comillas. Ellos saben sembrar el petróleo. Sí, entre comillas, porque no es que cogen el petróleo ya no es renovable. Cogen el petróleo y vuelven a sembrar, no. Cuando hubo el auge del petróleo en lo que tiene que ver con el precio del mismo, sí, ellos aprovecharon y esos recursos hicieron otras actividades asimismo muy rentables dentro de sus países. Entonces, nosotros tuvimos, a lo mejor la información que usted tiene es que tuvimos nosotros un boom petrolero, en la cual el precio del petróleo, el barril del petróleo, llegó hasta $150 cada barril. Y tuvimos muchísimo dinero, pero no se supo aprovechar. ¿En qué? En la productividad, en el sector productivo. Y lo que hubo, bueno, eso es de parte de la historia y es del gobierno que ya todos sabemos nosotros, el gobierno que estuvo 10 años, casi 10 años en el poder, ¿sí? Que no supo aprovechar todos esos recursos a esa mitad. Entonces, el petróleo es volátil en cuanto tiene que ver a su precio. Sí, hay ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Palabra. No es Inestabilidad. eso, una parte de inestabilidad del petróleo. Porque depende de muchos factores, es muy frágil lo relacionado con el petróleo, porque, digamos, hay un conflicto entre los países que son productores de petróleo mayormente y se dispara el precio. En cambio, cuando existe sobreproducción, ahí viene y baja el precio. Hay muchos intereses de por medio, porque sigue siendo uno de los recursos que genera muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Vea usted en los conflictos por ejemplo, Siria. ¿Sí? ¿Se ha oído usted del conflicto de Siria? ¿Quiénes le patrocinan? ¿Quiénes le patrocinan a Siria? ¿Quiénes le protegen? ¿Quién sabe? Ya Siria ya lleva como 30 años de guerra civil y sigue el mismo gobernante, pero ¿quién le ampara a él? ¿Quién sabe?
Rusia. Ya para Rusia, ¿por qué? Por el petróleo. Por el petróleo. Porque Rusia coge y comercializa el petróleo. ¿Pero de dónde saca? Saca de ahí. ¿Sí? Y también, claro, tiene lo que es de la refinación, ¿no? Una de ellas es el gas. Que hacen también en Siria el gas y todo eso. ¿Y a quiénes venden? A China. Son intereses grandes relacionados con eso. Está que hablamos nosotros de sustituir el petróleo por por otro producto, ¿no? Pero es muy difícil. Ahí hay intereses muchísimos, muchísimos. Es que es dinero. Eso sí es dinero muchísimo. Entonces, este rato creo que está el barril de petróleo, creo que está a $65 el barril. Algo así, en eso está el término. Ahora, se hace referencia, sí, que para estas cuestiones, una de ellas para nuestro endeudamiento, para lo que es la economía, mejorar la economía, nos va a tocar explotar petróleo, es decir, aumentar la producción. Aumentar la producción casi a $1 millón, a 1 millón de barriles diarios. Pero, ¿qué necesitamos para aumentar la producción? ¿Qué necesitamos? Inversión, pues. Por eso le decía esa palabrita, la inversión. Ahí tiene que la parte de ofertar el Estado, ofertar estos diferentes lugares donde se puede encontrar petróleo. ¿Para quiénes? Para las grandes empresas internacionales. Porque nosotros aquí en nuestro medio no tenemos esos recursos. ¿Sí? Esos recursos. Ahí sí que tendrá que hacer el Estado para ello. Entonces, para alcanzar una producción de cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esa inversión? Y claro, automáticamente con la inversión va a haber una mayor fuente de trabajo. ¿Sí? Y claro, ese dinero nos permitiría, porque son de los recursos estratégicos del Estado. ¿Sí? El sector eléctrico, el sector petrolero, también el sector estratégico. Ya, el sector de las telefonías ya ha bajado muchísimo en cuanto a su costo que tenía, su costo-beneficio. ¿Sí? Pero en lo que respecta al petróleo, respecta a los sectores estratégicos de la economía, que eso le sirve al Estado. Pero también ha bajado el tema de telefonías, es por la calidad también. Pero no solo no solo eso es comunicación, ¿no? No solo es, verá, es que tenemos nosotros que verle desde el contexto global, por eso la parte de la globalización. O sea, ¿qué es lo que alcanza toda la comunicación? Todo lo que es comunicarse. ¿Sí? No solo tiene que ver telefónicamente. Nosotros tenemos que ver las frecuencias de televisión, las frecuencias de radio, tiene que ver también dentro de ellas esta parte de las frecuencias de las redes sociales. Vea este señor ¿qué es lo que pasó ayer? Que hubo, creo que de esta caída de la... De Facebook, Sí, del Facebook, y que ha sido el también del WhatsApp. de Instagram. Ajá. Se dice, porque claro, se establece que hubo una pérdida de $7,000 millones para esta persona. $7,000 millones, dése cuenta. Creo que fue, ¿cuántas horas? Unas 4 horas creo que fue. 4 o 5 horas. Entonces, toda esta parte de lo que son las frecuencias de comunicación, todo, radio, televisión, todo lo que involucra todo eso. ¿Sí? También es un sector estratégico del Estado. Está considerado.
Todo lo que se necesita para todo ello es esta palabrita de la inversión. Inversión a todos. Sino que nosotros ya tenemos que dejarnos de muchas cosas, ya tenemos que olvidarnos de muchas cosas. Que hemos venido trayendo y que seguimos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Hay gente que en este instante, ¿qué dice la gente? Sí, que nosotros como auténticos ecuatorianos de nuestros ancestros y de nuestra nacionalidad, de nuestro, dice cómo, sí, que debemos tener una moneda propia. Entonces, si tenemos una moneda propia a este instante, estamos muertos, estamos peor que Haití. Así de simple, sencillo. ¿Con qué respaldo vamos nosotros a establecer eso? Según los expertos, según los entendidos. Entonces, todas estas personas que saben muchísimo de estos aspectos, ¿sí? Ellos establecen que nosotros para cambiar una moneda, para cambiar la moneda, para cambiar al dólar por una moneda propia, debemos tener un respaldo de más de 50.000 millones de dólares. De respaldo, de reserva. ¿Y cuál es nuestra reserva? No llega ni a 3.000 millones. Entonces, si ponemos una moneda a este instante, una moneda ecuatoriana, con toda nuestra nacionalidad, con todo nuestro nacionalismo, ¿sí? Esa moneda comienza a los 10 segundos comienza a devaluarse, porque no hay respaldo. Entonces aquí, sí, le establecen que debemos tener de respaldo más de 50.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Entonces comienza a devaluarse nuestra moneda como nos pasó hace 20 años, como nos pasó con el sucre, que ya no servía para nada. O como le está pasando en Venezuela la moneda, que ya quitan ceros, van quitando ceros ya como 5 veces. Sí, y que aproximadamente un dólar equivale a 1 millón de bolívares allá, o un poco más. Entonces son cosas que hay que analizarlas bien y todo está en función de eso, ¿no? Todo está en función de lo que es el manejo adecuado. Entonces aquí es la parte de inversión. La inversión es algo fundamental. Eso tiene que establecerse. Entonces sigamos con esta parte. Con la que han establecido el riesgo y la rentabilidad. Ya. Entonces, el riesgo y la rentabilidad que tiene relación con el capital de trabajo se basa en dos fundamentos. Dos fundamentos principales que son los siguientes. Estos fundamentos. Y esto se demuestra, esto hay que demostrar en lo que representa. Sí. Y hay una parte práctica, es decir, en el ejercicio, en el manejo del pasivo y patrimonio. Entonces, se resume en qué esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Cuando el capital de trabajo aumenta, ya habíamos dicho, si el capital de trabajo aumenta, es porque el activo corriente, el activo circulante, es mayor que el pasivo corriente. Entonces, si es más grande, sí, el activo corriente, entonces va a aumentar el activo corriente. Entonces, cuando el capital aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Porque se va a contar con más recursos para pagar esas deudas a corto plazo. Entonces, ahí va a disminuir la rentabilidad y también va a disminuir el riesgo. ¿Qué riesgo vamos a tener? ¿Qué tipo de riesgo? El riesgo financiero.
Y lo contrario, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Al disminuir el capital de trabajo, estamos los componentes del capital de trabajo poniendo en ejecución cada uno de ellos. Entonces, la rentabilidad va a aumentar y el riesgo va a aumentar. Estos dos fundamentos que se tienen que demostrar. ¿Sí? Con la parte práctica referente a esto. Para ello, para hacer la demostración de ello, se basa en lo que se conoce en 4 alternativas. 4 alternativas de los efectos de cambio en los componentes del capital de trabajo, que son el activo corriente y el pasivo corriente. Sí, en estos efectos de cambio, tanto del activo corriente como del pasivo corriente, que son 4, es la naturaleza de las alternativas del capital de trabajo con la rentabilidad del riesgo. Dice aquí se establece en base a los efectos de cambio que se producen en los activos corrientes o circulantes y en los pasivos corrientes o circulantes. ¿Cuáles son esos efectos de cambio? Asimismo, aumento o disminución, tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Cuando el activo corriente aumenta, cuando el activo corriente disminuye, cuando el pasivo corriente aumenta, cuando el pasivo corriente o circulante disminuye. ¿Y cuáles son esas naturalezas de esas alternativas? Como le dije, son 4. Y aquí vienen 2 para cada uno, 2 para el activo corriente o circulante y 2 alternativas para el pasivo corriente y circulante o circulante. Y estos efectos de cambio no son más que aumento o disminución. Y aquí tenemos el activo corriente. Primero, efecto de un aumento. Cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos aquí, dentro de ellos, este activo corriente. Si aumentamos el activo corriente, la rentabilidad va a disminuir y el riesgo va a disminuir. Tenemos que hacer la relación con el activo total. Entonces tenemos el balance establecido y comparamos. Se ha producido un aumento del activo corriente en tanto y procedemos nosotros a hacer esa relación para determinar que esto tiene que cumplirse, en la parte práctica tiene que cumplirse. Que la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, cuando se arriesgan los recursos, cuando se arriesgan los capitales, claro, sí, podemos aumentar la rentabilidad, pero también aumenta el riesgo. Eso sí es establecido. Cuando aumenta la rentabilidad, también aumenta el riesgo. Y la otra parte que tenemos del activo corriente, el otro efecto de cambio que es una disminución. Lo contrario, es inverso, ¿no? Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad en cambio aumenta y el riesgo aumenta. Lo inverso del otro. ¿Sí? Aquí no es directo. Entonces, cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el segundo, que es un efecto de una disminución. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí tenemos estos dos efectos de cambio que son parte de las alternativas de la naturaleza, ¿sí? Del capital de trabajo con la relación a la rentabilidad y el riesgo. Estos son los efectos de cambio en el activo corriente. Entonces, si el activo corriente aumenta, la rentabilidad disminuye, el riesgo disminuye. Y lo contrario, cuando el activo corriente disminuye, en cambio, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Lo inverso. Ahora, igualmente, por el otro componente que es el pasivo corriente. El otro componente que tenemos que es el pasivo corriente. Asimismo, por estos efectos de cambio, aumenta el activo corriente. Perdón, aumenta el pasivo corriente. Y también disminuye el pasivo corriente.
Esto es un juego de las deudas. De las deudas que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se produce este aumento? Ingeniero, Sí, dígame. perdón. En el pasivo corriente dice cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total. No sé si está bien Sí, sí en está base a lo bien. que ahorita dijo. No es Ajá. en base al pasivo total. No, no, al activo total. Es al activo total. Ya. Entonces aquí lo que se establece, hay las empresas, sí, por efecto que tienen el endeudamiento, hay deudas a largo plazo que pueden, ¿sí? Dependiendo de su capacidad, de su capacidad establecida, le puede pago esa deuda a largo plazo, puede parte de ella hacerle una deuda a corto plazo. O esa deuda a corto plazo por la actividad que tiene puede hacerle una deuda a largo plazo. Entonces aquí se produce una especie de renegociación de las deudas, entre las deudas de a largo plazo con las deudas a corto plazo. Y por eso se producen estos efectos de cambio dentro de ello. Aquí es deuda, acá en cambio en el activo es inversión. Es inversión. Por eso hablamos de la inversión. ¿Sí? Entonces la empresa coge dinero ¿de dónde? Del activo corriente, porque ahí está el efectivo. ¿Para qué? Sí, para hacer inversión ¿en qué? En activos fijos. Y si la empresa requiere de efectivo, ¿qué hace? Recurre a un activo fijo, lo vende ese activo fijo para tener más efectivo, es decir, aumentar el activo corriente. Entonces, en lo que tiene relación, asimismo, con el pasivo corriente, existe esto del aumento o disminución. Entonces, aquí es el primero, efecto de un aumento. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí la relación es directa. Si aumenta el pasivo corriente o circulante, aumenta la rentabilidad y aumenta el riesgo. Y acá tenemos un efecto de una disminución. Si como es un efecto directo, cuando el pasivo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, estos fundamentos, el primero, si el capital de trabajo aumenta, sí, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y lo otro, si el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿En qué se basan esos dos fundamentos? En estos efectos de cambio, en el activo corriente y pasivo corriente. Se aumenta el activo corriente respecto al activo total, la rentabilidad aumenta, perdón, se aumenta el activo corriente respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Es la relación inversa. Y en cambio, si el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. En cambio, en los efectos de cambio del pasivo corriente es directo. La relación es directa. Si aumenta el pasivo corriente, aumenta la rentabilidad y el riesgo. Si el pasivo corriente disminuye, disminuye la rentabilidad y disminuye el riesgo. ¿Sí? Y eso se demuestra en función de los ejercicios establecidos. Entonces nosotros iniciemos nosotros con un ejercicio relacionado acerca de esto. Dejen ver nomás aquí para pasarle un ejercicio y nosotros establecer. Existen esas condiciones, ¿sí? Esas 4 condiciones de que puede aumentar o puede disminuir tanto el activo como el pasivo. A ver, déjenme ver esto. Ya, entonces vamos a ver. Porque no nos vamos a poner, en el momento que hacemos el ejercicio, vamos nosotros desglosando lo referente, sí, vamos desglosando lo referente al procedimiento que se va a seguir. Entonces déjenme ver acá.
Este no es. Ya, entonces vamos a hacer en forma en forma resumida, condensada, que se llama este ejercicio. Ya, entonces aquí se establece, tenemos dentro de esto. Ya. Entonces aquí dice la empresa, este balance de la empresa RS al 30 de noviembre. Presenta los siguientes niveles de sus activos, pasivos y patrimonio. Esto está dado en miles de dólares, ¿no? Los siguientes niveles de sus activos, pasivos y patrimonio. Entonces aquí tenemos, este es un balance condensado que se llama. Entonces tenemos activos aquí, corrientes o circulantes 3.700, activos fijos 5.300, de esto hay que aumentarle los tres ceros, ¿no? Total de activos 9.000. Si le aumentamos sería 9 millones, pero así está dado. Pasivos tenemos pasivos corrientes 2.000, pasivos a largo plazo 3.000 y tenemos el capital 4.000. Total pasivo y patrimonio 9.000. Tiene que estar cuadrado este balance condensado. Condensado se llama. Porque hay otros balances que son consolidados. Este es condensado. Ya. Aquí estas son las condiciones. Los activos son los que producen rendimiento, no los pasivos. Los pasivos son deuda. ¿Sí? Entonces aquí tenemos rendimiento de los activos corrientes 3%. Rendimiento de los activos fijos 15%. Esto es información de la empresa. Entonces aquí viene esta condición. La empresa disminuye sus activos corrientes en 500. Sí, ¿qué sería en términos de miles? Sería 500.000 para invertir en activos fijos. Entonces aquí tomamos dinero para invertir acá. Estamos invirtiendo, estamos generando rentabilidad. Invertir, no vamos nosotros a coger de aquí, del activo corriente, no vamos a coger dinero para el pasivo corriente, porque eso no es invertir, eso es pagar deuda. Aquí estamos invirtiendo. Cogemos del activo corriente, en este caso, que dice 500, que se va a disminuir para invertir en activos fijos. Entonces, de aquí pasamos a los activos fijos, esos 500. Esa es la una condición. Ahora, toda deuda tiene un costo de financiamiento, que generalmente viene dado por la tasa de interés. Generalmente está dado por esa tasa de interés. Ya. Entonces aquí tenemos costo de financiamiento, es decir, la tasa de interés del pasivo corriente, 2.6%, y la tasa de interés, que es el costo de financiamiento. Cuando nosotros pagamos intereses por las deudas, es un financiamiento, es un costo del financiamiento. Costo de financiamiento del pasivo a largo plazo, 11%. Y aquí viene esta parte, ¿no? La empresa disminuye. Esto quiere decir que la empresa toma una cierta cantidad de su pasivo a largo plazo para convertirlo en una deuda a corto plazo. Entonces disminuye 400 de su pasivo a corto plazo, de su pasivo a largo plazo, para establecerlos como pasivos corrientes. ¿Sí? Entonces nosotros igualmente decimos nosotros esta deuda que ya tengo de mucho tiempo, voy a hacerle una deuda a corto plazo, o al revés.
esta deuda que tengo a corto plazo que no puedo pagar, lo que sucede en las empresas a veces, por eso es la recomendación que hace las finanzas, de que su endeudamiento a corto plazo sea menor que el endeudamiento a largo plazo. Entonces, cuando se ve agobiado con las deudas a corto plazo, la empresa, sí, lo que se llama refinanciación de la deuda, y lo hace a largo plazo. Entonces, aquí la empresa coge 400 de las deudas a largo plazo, que son el pasivo a largo plazo, para establecerlos como pasivos corrientes. Y aquí dice determinar los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. Y determinar los efectos combinados de los mismos, con sus respectivas conclusiones. Entonces, para ello, el procedimiento que se va a establecer aquí es el siguiente. ¿Hasta dónde avancemos, no? Este procedimiento. Ingeniero, una consulta Sí, del dígame. ejercicio. En este caso, el costo de financiamiento, primero hay que hacer la condición de que se disminuyen los pasivos a largo plazo y aumentar los pasivos a corrientes para de ahí calcular el costo de financiamiento. Eso es cuando se produce el efecto de cambio. Por eso es aquí, por eso está determinado que dice ahí los efectos de cambio. Sí. Por eso, Sí, esa es la pregunta. O sea, ya. primero tenemos que calcular estos efectos de cambio y de No, ahí primero lo calcular hacemos lo que es la situación original y luego hacemos el efecto de cambio. ¿Sí? Ya. Entonces aquí ponemos nosotros, primero, ¿sí? Primero que vamos, esto se hace por partes del ejercicio. Primero, el activo corriente o circulante. Ya. Activo corriente o circulante. Y aquí hacemos la situación original. ¿Con qué hacemos la situación original? Con esto que tenemos aquí. No modificamos. La situación original. Ya. O situación inicial, no hay problema en eso, ¿no? La situación original. Entonces, dentro de eso vamos nosotros aquí a tener el primer paso que hacemos. ¿Cuál es el primer paso que establecemos dentro de esto? Es determinar o calcular el capital de trabajo. Entonces aquí ya sabemos nosotros a qué es igual el capital de trabajo. Capital de trabajo es igual al activo corriente o circulante. Capital de trabajo es activo corriente menos del pasivo corriente. Menos el pasivo corriente o circulante. Que sería 3.700. Entonces nosotros le establecemos y le ponemos de esta manera, ¿no? Activo corriente menos el pasivo corriente o circulante. Así representado mediante esta forma. Pues aquí calculamos capital de trabajo. Otros autores le ponen la CT. Ya eso va a criterio de cada uno. Entonces aquí reemplazamos los datos en el primer paso. Aquí tenemos el activo circulante 3.700 menos el pasivo corriente o circulante que es de 2.000. Serían 1.700. Y tenemos aquí un capital de trabajo igual a 1.700. Este es el primer paso que hacemos con la situación original. Aquí todavía no se ha modificado, no ha habido ese efecto de cambio. ¿Sí? Entonces vamos al siguiente punto, pongamos aquí, eso no importa, ¿no? 1.2, es el siguiente.
No interesa mucho lo que es la numeración en cuanto a eso. Entonces, el siguiente paso es determinar el índice del activo corriente o circulante con relación o respecto, con relación o con respecto al activo total. Ya, entonces este índice, ¿a qué va a ser igual? El índice va a ser igual este índice va a ser igual al activo corriente o circulante sobre el pasivo corriente o circulante. No es nada complicado esto, sino que hay que guardar el orden respectivo para ir sacando los valores y luego estableceremos las conclusiones respectivas del análisis respectivo de esto. Que se cumpla los fundamentos establecidos del capital de trabajo, ¿sí? Y también la naturaleza de las alternativas de ese capital de trabajo. Entonces aquí tenemos, entonces el índice que va a ser igual. Activo corriente o circulante sobre el pasivo corriente o circulante. 1.85. Ah, no, perdón, no es sobre el pasivo corriente, estoy mal. Es con relación al activo total, es activo circulante sobre el activo total. Sí, no es sobre el pasivo circulante, acá clarito está el activo circulante con relación al activo total. Entonces acá es activo total. Ya. Entonces el índice es igual al activo corriente o circulante sobre el activo total, es sobre el activo total. Pues aquí vamos a tener nosotros el índice, ¿no? Va a reemplazar. Entonces el índice va a ser igual. 3,700 para 5,300. Tenemos en el activo 3,700. Para 5,300. ¿De dónde? El activo total, ¿cuánto es? 9,000. Ah, para los 9. No es Perdón. para los fijos, es para el activo total. Es para 9,000. ¿Ya? Punto 41. Entonces el índice va a ser igual. Esa división nos da 0.41. Entonces, el 1.3. Determinar las utilidades, entre paréntesis, rentabilidades, respecto del activo total. Entonces, ¿cómo establecemos nosotros aquí esto de la siguiente manera?
Entonces tenemos aquí el activo corriente. ¿Sí? El activo corriente, a ese valor del activo corriente le vamos a sumar lo que aquí tenemos nosotros, esto que es la rentabilidad o el rendimiento del activo corriente, más el rendimiento o rentabilidad del activo corriente. Más la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, tenemos el activo corriente aquí. El activo corriente que tenemos es de 3,700. 3,700 más. ¿Cuánto es la rentabilidad o rendimiento del activo corriente? El 3%. Más el 3% de qué? De estos 3,700. Entonces aquí le pongo entre paréntesis más del 3% de 3,700. ¿Sí? Y realizo una sola operación acá. Entonces calculo el 3% de 3,700 y le sumo a 3,700. $3,811. A ver. 3,811. $3,811. Entonces, aquí mismo, luego, ¿qué hago yo? Tomo el activo fijo. Activo fijo más la rentabilidad o el rendimiento de este activo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el activo fijo, que es, está en el balance el activo fijo 5,300. Más el rendimiento que tienen estos activos fijos, que nosotros viendo estos datos puede ser que sea una empresa de transporte, ¿no? Una empresa de transporte por sus activos fijos que tienen un mayor rendimiento. ¿Sí? Es del 15% una empresa industrial, más el 15% que es el rendimiento de dichos activos. ¿De qué? Este 15% asimismo de los 5,300. ¿Por qué rendimiento de dichos activos? Y asimismo sacamos un valor aquí total de eso. Entonces, 5,300, el 15% y le sumamos. 6,095. 6,095. Y aquí tenemos el total rendimiento. Total rendimientos. Y entre paréntesis le ponemos utilidades. Y sumamos estos dos valores. Sería 6,095 más 3,811. 9,906. 9,906. Y aquí recién vamos a sacar nosotros las utilidades. ¿No? Que dice aquí determinar las utilidades respecto del activo total. Entonces, las utilidades van a ser igual. Utilidades, ponemos, no importa poner entre paréntesis rentabilidades. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? Al total rendimientos, a total rendimientos menos el total de activos. ¿Ya?
Entonces, estas utilidades o rentabilidades va a ser igual. Total rendimientos tenemos 9,906. 9,906. Menos el total de activos que tenemos acá arriba, que es de 9,000. Menos 9,000. Total, no, 906. Aquí vamos a tener estas utilidades, sí, igual a 906. ¿Ya? Esos son los 3 pasos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, una consulta. En el 1.2 que dice determina el índice del activo circulante con relación al activo total. ¿Ese índice qué significa? ¿O qué es lo que nos quiere Simple. indicar? Ya, verá, lo que significa es que aquí el activo corriente representa, si le trasladamos esto en porcentaje, representa el 41% del total de activos. ¿Sí? Ya. No, que aquí le dejamos como decimal. Usted da un decimal para hacerle porcentaje, le multiplica por 100. Y al Por 100. porcentaje para hacerle decimal le divide para 100. O sea, Ya, perfecto. El activo corriente, en este ejercicio, el activo corriente representa el 41% del total de activos. ¿Sí? Lo que hace es la división nada más. ¿Cuánto es del activo corriente con relación al activo total en porcentaje? 3,700. Ya, perfecto. Sale el 41%, pero lo deja en decimal, le divide para 100. 0,41. Ya. Muy gentil, gracias. Eso es lo que representa. Ya, ahora, este mismo procedimiento, estos mismos pasos, pero hacemos con la nueva situación. Estamos en el activo corriente. Nueva situación. Para lo cual bajamos el mismo balance y hacemos el cambio únicamente en los activos. Sí, le voy a pasar este balance acá. Igualito, solo el balance. Para hacer la nueva situación. Y aquí únicamente, de acuerdo a lo que me dice el ejercicio, en la parte teórica, el ejercicio, modifico solo los activos, no los pasivos. Estos se quedan igual. Estoy haciendo solo el activo corriente en este caso. ¿Qué dice acá el ejercicio? La empresa disminuye sus activos corrientes o circulantes en 500 para invertir en activos fijos. Entonces, al establecer que dice aquí, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500, originalmente teníamos nosotros 3,700. ¿Qué hacemos? Le disminuimos los 500. ¿Cuánto nos queda? 3,200. 1.200. Clarito dice ahí la palabra, hay que tenerle muy en cuenta lo que dice. Ese es el efecto de cambio. Entonces ya sabemos que se ha producido, ¿qué? Una disminución del activo corriente. Y estos 500, ¿para qué ha sido? ¿Destinados para qué? Para aumentar, para invertir en activos fijos. Y originalmente los activos fijos que tenemos de 5,300 van a aumentar en 500. Entonces 5,300 más 500, ahora tenemos 5,800. Y queda el mismo balance, total de activos es el mismo. No se puede modificar. ¿Sí? Entonces tenemos que leer bien qué dice esta condición, este efecto de cambio. Aquí dice la empresa disminuye sus activos corrientes. Ya sabemos qué es disminución. Para destinarlos para invertir en activos fijos. Entonces aquí nos han disminuido los activos corrientes a 3,200, en cambio los activos fijos han aumentado a 5,800. Entonces sumamos, nos da el total de activos, nada más. Los pasivos se quedan igual. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos hasta ahí? Sí. Ya, ¿sí está entendido? Y hacemos el mismo procedimiento de acá. Los mismos pasos que hemos hecho aquí, los mismos pasos. Estos mismos pasos. Igualito, igualito.
pero ahora con este cambio que se ha producido en el activo corriente. Entonces, ¿qué? Pues pasamos lo mismo aquí, solo únicamente le modificamos. Aquí quitemos este que dice aquí 1.1, nada más, eso no importa. El numerar no tiene mucha importancia, ya. Determinar el capital de trabajo, la mismo, activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? Pero aquí ya ponemos nosotros el cambio que se ha producido. ¿Ven? Activo corriente ahora es, en la nueva situación, al producirse ese cambio, 3.200. el nuevo activo corriente que es igual a 3.200. Sí, menos el pasivo corriente que no está movido, que es de 2.000. Entonces tenemos un capital de trabajo que va a ser igual a ¿cuánto? 3.200. 1.200. 200. Eso es todo, igualito. Es repetitivo, sino que tomamos en cuenta la nueva situación por ese efecto de cambio. Vamos al siguiente que pusimos el índice del activo circulante corriente con relación al activo total. ¿Ya? Igual, sino que acaba de cambiar el índice del activo corriente con respecto al activo total. Entonces aquí vamos a poner, en cambio, vamos a poner el nuevo activo corriente 1.200. 3.200 dividido para 9.000. A punto 36. Entonces aquí ponemos 0.36. Entonces equivale este nuevo activo corriente equivale al 36% con relación al activo total. ¿Ya? ¿Sí? Es 3.000. 3.200 es, ¿no? 3.200 para 9.000. Sí. Ya. El tercer paso lo mismo, ¿no? El tercero vamos nosotros a determinar las utilidades con relación al activo total. Pues pasemos todo esto y aquí para no estar otra vez escribiendo y ahí lo vamos a reemplazar. ¿Qué les pasa? Entonces aquí en este paso que tenemos las utilidades o rentabilidad respecto del activo total. Entonces tenemos aquí, ya nuestro nuevo activo corriente va a ser aquí 3.200. ¿Sí? Va a ser 3.200. Igual, más el mismo rendimiento que tenemos. Más el 3% igual, de 3.200. 3.296. Ya, entonces aquí, ¿cuánto nos sale? 296. 3.296. Ya. Pasamos acá al activo fijo, igual. Entonces acá vamos a tener el nuevo activo fijo, que es de 5.800. Más del 15% de 5.800. 6.670. Entonces aquí vamos a tener 6.670. Y sumo los dos valores para sacar el total de rendimientos. 9.966. 9.966. ¿Ya?
Y luego establezco aquí las utilidades. Total rendimiento menos total activos. Entonces aquí voy a tener 9.966 ahora, 9.966 menos 9.000. ¿Sí? 966. 966. ¿Ya? Entonces, los mismos pasos, el mismo procedimiento, pero con este efecto de cambio que hemos tenido en el activo corriente. Ha habido una disminución. Cuando ya hacemos la nueva situación, ¿sí? Y sacamos hasta este punto de las utilidades respecto del activo total, aquí aumentamos un paso que se llama cambio en utilidades. Entre paréntesis, rentabilidades. ¿Y a qué es igual esto? Sí, es La simplemente utilidad original menos la al utilidad revés. de rendimientos. Sí, utilidades o rendimientos. Utilidades. Situación nueva o nueva situación. Menos la original. Menos igualmente las utilidades o rentabilidades de la situación original. Es más de la largura que otra cosa. ¿Sí? Es más, como les digo, la largura que otra cosa aquí. Entonces, este cambio en utilidades. Esto va a ser igual. 966 966 menos menos 906. los 906. Sería 60. Entonces le ponemos aquí, como es positivo, le ponemos más 60. ¿Sí? Le ponemos aquí más 60. ¿Ya? Y luego hacemos el resumen de los efectos de cambio del activo circulante o del activo corriente. Ya, entonces aquí vamos a este cuadrito que tiene aquí, detalle o concepto, ¿no? Concepto, detalle. Más acá sí creo que me alcance ahí. Situación original. Y acá la situación nueva o nueva situación. Okay. Entonces aquí pongo, entonces primero pongo el índice del activo corriente o circulante.
en relación al activo total. Al activo total. No importa, esto le hacemos más acá, no importa. Para que no se nos descuadre. Sí, yo compré el tarrito grande de goma. Luego tengo aquí las utilidades respecto del activo total. Y finalmente tengo acá el capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo los valores. Pongo los valores que he sacado. Pongo los datos que he sacado. Sí, pero hago este cuadrito para pasar. ¿Sí? Entonces aquí tengo en el índice cuánto tengo yo en la situación original. 0.41. 0.41. Entonces pongo aquí 0.41. En la nueva situación creo que era 0.36. Sí. Sí. Las utilidades respecto del activo total, situación original, sí, 9.900, ¿cuánto era? 9.906. No, estamos haciendo mal. Acá es utilidades, dice, respecto al activo total, no es 9.000, es 966, es 906. ¿Se acuerdan que sacamos 906? Sí. En otra 966. Aquí está, 906, no es 9.000, cuidado, 906. En la nueva situación sacamos 966. 966. Y el capital de trabajo, situación original, 1.700. y en la nueva situación tenemos 1.200. 1.200. Entonces aquí ponemos, ya para irnos, ponemos la conclusión. ¿Qué no es más que poner en palabras lo que hemos nosotros aquí puesto este resumen? Ya, entonces en la conclusión, ¿qué pasó con el activo corriente o circulante? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Ahí está puesto, eso está incluso dentro del ejercicio está puesto que disminuye. Entonces ponemos nosotros, al disminuir, el activo circulante respecto del activo total, ¿cómo nosotros comprobamos que ha disminuido aquí en el índice? En este índice que sacamos, de 0.41 a 0.36. Ahí vemos nosotros que está disminuido. Corroboramos al poner esa palabra que ha disminuido. Sí, en el índice comprobamos. Ven que el índice aquí, 0.41 original, en la nueva situación 0.36, ha disminuido. Coma. La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad,
Sí, ¿qué ha pasado con esta utilidad que sacamos aquí? Cambio en utilidades más 60. Cuando sacamos con positivos porque la Aumentó. rentabilidad aumenta en más 60. O si no hacemos nosotros aquí la relación, restamos. La nueva situación, porque la fórmula dice, nueva situación menos situación original en las utilidades. La rentabilidad aumenta en más 60 y Disminuye el capital de trabajo. el riesgo, ¿qué pasa con el riesgo? El riesgo también aumenta. Porque el capital de trabajo, ¿qué pasó con el capital de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuyó. Cuando el capital de trabajo disminuye, el riesgo aumenta. Porque el capital de trabajo disminuye en 500. menos 500. Le ponemos con menos. En menos 500. ¿Ya? Aquí está terminada la primera parte y nos falta la otra parte del pasivo corriente. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que comprobar. Y nosotros tenemos en la parte teórica. ¿Sí? En los fundamentos aquí tenemos, vean, aquí. ¿Qué dice? Cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí tenemos que el riesgo disminuye. El riesgo, perdón, aumenta porque el capital de trabajo disminuye. El riesgo aumenta. Entonces estamos comprobando de que se ha establecido, sí, se ha determinado esa condición establecida en el ejercicio. Ya. Bueno. Entonces nosotros nos veremos el día lunes, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo ya les voy a poner este archivo. Ustedes van a hacer una consulta relacionada. Déjenme ver, aquí está. Estaba aquí una consulta referente a ustedes. Ingeniero, una consulta. ¿Es posible que nos pueda compartir el ejercicio también? Claro, no hay problema en eso. Yo les subo. Gracias. Bueno. Ya se me fue, ¿por dónde se me fue? Pues el archivo este. Aquí. Algo se me movió por aquí. Bueno. Ya, aquí está. Entonces ustedes van a hacer esta consulta. Ya les voy a subir yo, en los avisos les pongo. Sí, es sobre el control financiero. Conceptos, definiciones, objetivos del control financiero, importancia del control financiero, características del control financiero y esta parte sí es importante, las fases o etapas del control financiero. Entonces tienen que, no recuerdo bien, pero creo que son 4 etapas. O fases también, fases o etapas del control financiero. A veces están como fases, son las mismas, son 4. Eso tienen que ustedes también consultar cada una de ellas. Y la bibliografía. Entonces les voy a poner yo en la plataforma, les voy a subir este archivo con esta tarea para que ustedes en los avisos encuentren el archivo. Y esto tienen que subir también, les voy a poner yo que suban hasta el fin de semana. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Ya. Hasta el domingo. Sí, les puedo Hasta poner. el domingo. Domingo les he de poner, ya. Pero a esto se refiere la consulta, ¿no? ¿Dónde va a estar? Tienen que leer la plataforma, tienen que ingresar, ven los avisos. Yo puedo ponerles también, les puedo poner, les envío tal documento, les envío tal archivo así, para que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nos vemos el día. Bueno, Listo, ingeniero.
día lunes. Pasen bien. Lunes. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. No se olvidarán de revisar la plataforma.